Y ahora con mucha alegría vamos a recibir una vez más en este ciclo. Hago memoria y trato de pensar en algún libro que él haya escrito que no haya pasado por escritores a mano, y seguramente alguno debe haber, pero tengo la impresión que la inmensa mayoría de él con sus libros han pasado por este ciclo, no solo aquí en Teatro del Notariado. Con mucha alegría vamos a recibir al historiador, al docente, al investigador, al hombre de los medios y al también poeta, porque recuerdo que su libro de poesía también sirvió como bella excusa para que nos acompañara, columnista de La Mañana en Camino y amigo, a propósito de su último libro, La historia escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia. En escritores a mano, Leonardo Borges. Muchas gracias. Nunca te hice esta pregunta, Leo. ¿Cuánto medís? Yo mido 1,59. ¿No saben lo que significa escuchar esto cuando uno mide 1,62 y medio? Podía haber dicho 1,60, pero viste, dije 1,59. Bueno, pero él está en edad de crecimiento todavía, no puede pasar. Bueno, no es la primera vez que Leo nos acompaña, como acabo de decir. Yo creo que Leonardo es muy necesario, es muy importante, siempre logra a través de sus aportes generar en forma genuina y no frívola, en forma necesaria, en forma, diría, hasta imprescindible, hacernos nuevas preguntas sobre las viejas cosas, ¿no? Y en tal sentido redobla su apuesta con la historia escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia. Hoy te lo preguntaba en la radio, un poco convocando a esta charla, me gustaría hacerlo de nuevo aquí. Es la primera vez que publicás por Ediciones B, y ya de paso te pregunto, ¿cómo es que un autor resuelve publicar en tal o cual editorial, y cuál ha sido tu peripecia en ese sentido? Bueno, yo arranqué hace muchos años, en el año 2005, con un libro que se llama Cual retazo, anacronismo de jurar la bandera, y ese libro es de Ediciones de la Plaza. Ediciones de la Plaza es la editorial del diario El País. Mi primer intento de publicar fue en Fin de Siglo, otro libro que después se publicó y que se llamó La historia secreta de Montevideo. En aquellos momentos tenía un nombre muy aburrido que era algo así como la influencia canaria en la fundación de Montevideo, algo muy poco vendedor, y a Fin de Siglo no le interesó, y después llevé el mismo libro a Ediciones de la Plaza y tampoco interesó, y entonces de alguna forma apareció ese ensayo sobre la jura de la bandera y llevé 15 páginas, 10 páginas, no me acuerdo, que era la idea general del libro, y que era algo que yo había escrito en un diario donde yo estudiaba. Y entonces fui con eso. En aquel momento la editora de Ediciones de la Plaza era Graciela Espina, y me llevó a hablar con Martín Aguirre, ya fallecido, director del diario El País, y le dio el paper ese, y Martín Aguirre detrás de un gigantesco escritorio, ¿no? Una cosa impresionante, que daba justo a la redacción del diario El País, lo leyó, me miró y me dijo: lo vamos a publicar, pero todo esto corre por tu cuenta, hacete responsable. Como diciendo, el diario El País no se va a hacer responsable de lo que vos publiques. Y ahí apareció el primer libro. Pero en realidad hay una trampita. Yo cuando fui de la Plaza fui de la mano de Carlos Maggi. Carlos Maggi me llevó y me dijo: vení, vamos a ir a esta editorial, pero con el otro libro, ¿no? Y bueno, porque yo trabajé con Maggi muchos años, entonces de alguna manera yo tenía también un poquito el caballo del comisario, ¿no? Maggi me llevó, igual no me lo publicaron ese libro, después me lo publicaron, porque a veces pasan esas cosas. Y bueno, publiqué libros, después en Fin de Siglo, El enigma de purificación, después publiqué en De la Plaza, trabajé para otras editoriales, y bueno, hace un tiempo me llamó un editor de Random para decirme que... ¿Julián o otro? Primero hablé con Julián y después hablé con Joaquín, que es el editor particularmente de este sello. De Ediciones B. Claro, y me planteó si quería escribir unos cuantos libros en Ediciones.
ve. Y bueno, le dije que sí, firmamos contrato y bueno, este es el primero de 3, básicamente. Bien, ¿y los otros por dónde? No sé si puedes decirnos algo al respecto. ¿Por dónde van a andar? Van a andar por ahí, o sea, esto vendría a ser como el episodio 0 de una novela, porque de alguna manera vamos a intentar reescribir la historia del Uruguay en clave de historia escondida. La historia no es en ningún caso objetiva. Aunque intenta ser imparcial, como lo proclamaba Marc Bloch, aunque los historiadores al trazar la línea de tiempo que forma su relato escogen algunos hechos y algunos personajes para su desarrollo, otros no. Hasta quien confecciona una fría y explicativa línea de tiempo despegada de opiniones o análisis comete ese error esencial, pues escoge algunas fechas y no otras. Todo lo dicho hasta el momento no es en ningún caso una originalidad. Cualquier lector atento debe haber llegado a esa conclusión alguna vez, pero igualmente la historia sigue transitando por esos derroteros en mayor o en menor medida. A pesar de los avances, las nuevas miradas, las escuelas y hasta nuevos documentos, nuestra historia sigue madurando un tumor centenario. Esto es lo que, a propósito de este libro, que es el primero de 3, en la presentación del libro y bajo el título Las entrañas del monstruo, el autor dice con relación a su propia obra. ¿Qué alcance tiene exactamente la idea de que nuestra historia sigue madurando un tumor centenario? Bueno, básicamente tiene que ver con que nuestra historia es una historia absolutamente plagada de lugares comunes, mitos y cuasi leyendas en lo que nosotros confeccionamos y conocemos como la historia oficial. No es solamente la que estudiamos en la escuela o en el liceo, sino que la memoria colectiva se construye de recuerdos y esos recuerdos son direccionados por lo que podemos llamar un monstruo, que es ese leviatán, que es la historia oficial. Y no hemos podido desembarazarnos de esa historia oficial. Nosotros seguimos de alguna manera armando nuestras líneas de tiempo a través de un pensamiento que viene ya bastante digitado. Y puedo dar ejemplos. Artigas. Artigas es un mito. El más grande mito de todos. Los charrúas. Gigantesco mito. Que además se enraiza con el presente, pero de manera casi burlona con el tema de la garra charrúa. Que sería divertido si no fuera una falta de respeto. La garra charrúa, país más europeizante que Uruguay, no existe. País que de alguna manera le dio la espalda a los indígenas, no existe. Pero bueno, nosotros tenemos garra charrúa. Ahí nos conviene, de alguna forma. Los partidos políticos también son un mito. De Pibel Devoto en adelante, los partidos han sido de alguna manera los santificadores de nuestra historia uruguaya, de nuestra historia nacional. La idea de que los uruguayos nacemos de los orientales también es un mito. La idea de que el vallismo es lo que es también es un mito. Y hasta podremos hablar de los años 60, podemos hablar de determinados momentos en los cuales algunos partidos políticos se apropian del pasado, porque en realidad el pasado no es el pasado es como nosotros rememoramos y reinventamos ese pasado en cuestiones presentes, ¿tá? Entonces, todos esos mitos lo que van haciendo es que más allá de que tengamos una academia maravillosa con grandes historiadores, este no es un libro para pegarle a mis colegas, de ninguna manera. ¿Quién soy yo para pegarle a mis colegas? Mis colegas son doctores en historia, yo soy un simple profesor. Pero, lo que sí es cierto es que muchísimos de los avances de la academia quedan en la academia. Y a la academia no le importa, de alguna manera, sacarlos hacia afuera. Y quedan ahí en la academia y la memoria colectiva sigue siendo la misma. La construcción del pasado sigue siendo la misma y los intelectuales se frotan satisfechos sus panzas porque hicieron un maravilloso trabajo, pero yo concibo la historia de la misma forma que un científico concibe, por ejemplo, la creación de, no sé, un remedio. Tipo, creó un remedio, este remedio cura tal cosa. Pero vamos a dejarlo acá en la universidad, ¿no? Lo miramos y todo. Yo no concibo que la historia no se vuelque a la gente. Si la historia no se vuelca a la gente, a mí no me sirve. ¿Y por qué crees, primero, cuando yo te escucho decir lo que decís, tengo la sensación que estás señalando que ese fenómeno, el de tener una historia plagada de mitos, de leyendas,
muchas de ellas por definición irreales, que no pasaron o que fueron exageradas, ¿verdad? Me da la sensación que cuando lo decís así, estás diciendo algo sobre lo cual no creo coincidir, y es, ¿pero acaso mitos y leyendas, el discurso de la historia, no necesita de mitos y leyendas en todas partes del mundo y todas las naciones no han generado mitos y leyendas? ¿O es un fenómeno, o por decirlo así, es una patología especialmente desarrollada en Uruguay? No, por supuesto. Las historias nacionales, por románticas claramente, se construyen a través de mitos, ¿no? ¿Qué sería de la historia de Francia sin Michelet, ¿no? ¿Qué sería de Inglaterra sin Carlyle? Obviamente que se construye a través de mitos románticos. Pero el tema es que mientras avanzan las sociedades, van avanzando también, va avanzando la historia como concepción de nosotros mismos. Porque en realidad, ¿qué es la historia? La historia es una disciplina que estudia a los seres humanos a través del tiempo y el espacio. Y de alguna manera es como un cuaderno de doble entrada, pasado, presente, presente, pasado, indistintamente, ¿no? Siempre partimos de una pregunta presente. Claro. Entonces, si bien todas las historias nacionales de alguna forma tienen esos problemas, el tema es que hay que ir avanzando para poder romper con esos problemas. Porque ¿qué pasa? A ver, vamos a preguntarnos, hablemos de Clemente Frejeiro, por ejemplo, un historiador de fines del siglo XIX, un gran historiador. Clemente Frejeiro, a fines del siglo XIX, revisando los documentos del artiguismo, encontró el episodio de una huida de los orientales y un cruce del río Uruguay. Y él lo leía y claro, un hombre fervientemente católico de fines del siglo XIX dijo 2 más 2 es 4. Un pueblo que sigue a un hombre. Un pueblo que siguiendo a ese hombre cruza un río. El éxodo. Éxodo del pueblo judío, éxodo del pueblo oriental. Artigas, Moisés, río Uruguay, Mar Rojo. Entonces, a lo que voy es, yo lo cuento de esta manera y parecería un exceso, ¿no? Es como un exceso comparar Artigas con Moisés, ¿no? Pero para Clemente Frejeiro estaba bien, y yo creo que estaba bien, yo no lo critico. Claro. En su momento él vislumbró, y además había una necesidad a fines del siglo XIX y principios del siglo XX de construir un héroe donde héroe no había. Entonces, bueno, de alguna forma él lo hizo. La pregunta es, en el año 2019, en el siglo XXI, ¿tenemos que seguir repitiendo lo mismo? ¿O la nacionalidad uruguaya está pero recontra creada, asentada? Y es hora de criticarnos un poquito, ¿no? Ahora, me paro en ese acontecimiento y me paro en el desafío que nos planteás. Pero vos, ¿qué nos querés decir? ¿Que es una exageración a ese acontecimiento llamarle éxodo, teniendo una connotación explícita con el éxodo del pueblo judío, bueno, además con todo lo que ello implica como identificación de la civilización, ¿no? Es decir, nosotros venimos de eso, ¿verdad? Que un poquito de los griegos, un poquito de los judíos, ¿no? Venimos y ese asunto, además que inexorablemente al pensar en el éxodo del pueblo judío, por ahí se cuela inevitablemente la especie de la elección que Yahvé, Jehová, Dios, hace en elegirnos como pueblo elegido. Eso todavía te da, ¿no? Celeste, gloriosa Maya, que para dicha uruguaya el destino te eligió. Es decir, toda la gloria que nosotros tenemos es porque alguien superior a todos nosotros nos ha elegido, ¿verdad? Somos elegidos, somos distintos a los demás. Vos sos uno más, a nosotros nos eligieron, ¿verdad? Y yo puedo entender que todo eso de alguna manera se huela a exageración y en su momento haya seducido, porque aunque no nos gusta, siempre nos gusta ser el hijo más querido, el alumno más apreciado por el profesor, ¿verdad? El muchacho que las muchachas quieren bailar, ¿no es cierto? El candidato que más votos quiere tener, ¿no es cierto? Todo eso. Ahora bien, te pregunto, Leo, ¿pero no existió algo parecido al éxodo? Quiero decir, en efecto no hubo gente que, como decía la canción que interpretaban los olimareños con texto de Idea Vilariño, porque dejaron sus tierras, sus amigos y sus bienes, porque les es más preciada la libertad que no tienen. Sobre el final afiné un poquito, arranqué muy mal. Quiero decir, ¿acaso eso no existió? ¿Y acaso eso no tiene que estudiarse, verse, valorarse, destacarse? ¿Y por qué no enorgullecernos?
Bueno, primero que nada, al llamarle éxodo del pueblo oriental, vos ya estás de alguna manera poniendo el énfasis en lo que vos querés decir. En los años 50 aparecieron una serie de historiadores, en el libro aparece, de alguna manera contado un poco eso, aparecieron una serie de historiadores que comienzan a discutir el status quo histórico de la época. Uno de ellos es el viejo Maggi, por ejemplo, ¿no? Y Maneco Flores Mora, que en sus inicios fue historiador, ¿tá? Y lo que hicieron básicamente es empezar a discutir el concepto de éxodo. Y lo discutieron porque eran la generación del 45. Ellos lo que querían hacer era romper todo. ¿Se acuerdan de la generación del 45? La generación crítica, ¿no? Durísimo. Y básicamente ellos dijeron, no es un éxodo, es una redota. Vamos a reanalizar esto. En realidad no fue algo maravilloso. No iban en busca de la tierra prometida. Se estaban yendo de la tierra prometida. ¿Se entiende? En todo caso. En todo caso se estaban yendo, derrotados. En realidad redota viene de derrotero, viene de camino. Pero nosotros siempre en la escuela nos dijeron que venía de derrota. Porque era una derrota. Más allá de que el concepto no viene de ahí. Pero entonces el tema acá es cómo nosotros analizamos el episodio del Éxodo. ¿Vieron que dije Éxodo? Estamos imbuidos por eso, no lo podemos sacar de encima. Es mucho más fuerte que nosotros. Ese episodio, pero también el artiguismo, en clave regional. Entendamos que tal vez Artigas no se estaba yendo. Estaba en el Ayuy, ¿saben dónde estaba? En Entre Ríos. En Entre Ríos. Artigas no se fue. Les digo más, tal vez Artigas en Paraguay tampoco se fue. Claro. Te cambia la cabeza, ¿entienden? Y no quiero decir que yo tengo la razón, no estoy diciendo eso. Lo que digo es hora de preguntarnos diferentes cosas para obtener diferentes respuestas y poder entendernos un poco más. Sí, a ver si te sigo. En algún punto, decir me voy de Montevideo responde a una lógica subrayadamente centralista, sí. Ya no solo nacionalista, que es si te vas de Montevideo te vas de la patria, ¿no? Y en realidad instalarse en el Ayuí, en el corazón más estratégico de lo que en un momento fue el protectorado, cualquiera podría decir que ahí estaba el verdadero corazón de la patria, ¿no? O por lo menos de cierta mirada patriótica. Y justo cuando Artigas tiene que elegir una capital, claro, inventa un pueblo y le pone Villa Purificación. No va a Montevideo, tampoco va a Paysandú. Inventa un pueblo. Ahí en el centro de mis recursos, como le gustaba decir a Maggi siempre. Ajá. Estoy en el centro de mis recursos. Y era un lugar polvoriento que tenía una construcción nada más. El resto eran todas chozas, casas. Pero casas hechas de cuero y de paja y qué sé yo. Ahora bien, ¿por qué sin embargo, teniendo en cuenta las distancias gigantescas, indiscutibles, que tienen que ver con el derrotero de Artigas, su idea, su proyecto, su convicción política y lo que terminó resultando de todo eso, que es la república esta que nosotros habitamos, y es notorio que una cosa nada tiene que ver con la otra, nada tiene que ver una cosa con la otra. Sin embargo, ¿por qué increíblemente, te diría milagrosamente, te diría casi como el mago ese que hacía flotar las cosas que nunca, ¿no? ¿Cómo logramos ponernos de acuerdo todos en que igual nos sirve que Artigas sea nuestro héroe máximo, a pesar de que nunca quiso que seamos lo que somos? Yo creo que es una especie de pensamiento mágico, ¿no? Las palabras son mágicas. Cuando uno quiere, de alguna manera, puede hacer que los personajes digan cosas. Claramente, la construcción del personaje de Artigas... quiero decir algo, nada tiene que ver Artigas con todo esto, sino, de alguna manera, la construcción la hacen otros, claro, no Artigas, ¿tá? Porque a veces empezás a hablar de esto y piensan que vos le estás pegando a Artigas. Claro, claro. La construcción que se hace de Artigas se hace a fines del siglo XIX. Digamos, Artigas pasa a lo largo, desde el punto de vista historiográfico, pasa por 4 leyendas, por 4 colores. Hay una leyenda negra de Artigas, ¿tá? Que es básicamente desde que Artigas es... Perdón, vamos... Ajá. Si no, me van a guinchar el auto. Desde que Artigas es básicamente el caudillo, me gusta la palabra caudillo, me gusta definir a Artigas como un caudillo. Desde que Artigas es un caudillo y es vencido en la batalla de Tacuarembó, en realidad liderada por Andrés Latorre, y de ahí en más se va para Paraguay, hasta fines del siglo XIX hay una leyenda negra. Todos odian profundamente a Artigas, y la construcción de la historiografía uruguaya, que es básicamente una historiografía unitaria,
que se vuelve colorada, una historiografía que se basa en Bartolomé Mitre, que se basa otro poco en Vicente Fidel López, que son los dos grandes historiadores creadores de la historia argentina, oficial. Uruguay, de alguna manera, toma esa concepción, y esa leyenda negra es una leyenda que uno puede observar, por ejemplo, leyendo la letra del himno, ¿no? El himno uruguayo es un himno antiartiguista. Primero que nada, nunca habla el poema de 1833 de Francisco Antonio Figueroa, nunca habla, Acuña de Figueroa, de Uruguay, ¿vieron? Dice orientales, pero no dice uruguayos, y no dice Uruguay en ningún momento. Es increíble lo que nos acaba de pasar, porque viste que alguien trajo una pregunta, ¿no? Sí. Alguien está escribiendo un guión por nosotros, quiero decirles, ¿eh? Y la pregunta dice, ¿por qué Acuña de Figueroa en el himno uruguayo no nombra nunca Uruguay y sí orientales, siendo que él era contrario a Artigas y su ideario? Claro, porque en realidad, primero que lo escribe en 1833, ¿no? En 1833 el Uruguay era un nombre en una constitución. Las personas no se sentían uruguayas, las personas eran orientales todavía. Ser uruguayo todavía no tenía un sentido. Y Acuña de Figueroa en el himno, si uno lee, ustedes entran a Google y ponen himno del Uruguay completo, el párrafo 8 dice cosas horribles de Artigas. Está citado acá en el libro, dice que lo recuerdan 10.000 tumbas. Eso dice de Artigas. ¿Por qué? Y porque claramente es un himno anti-artiguista, porque Acuña de Figueroa era un anti-artiguista que estuvo dentro de Montevideo durante el sitio de Montevideo y escribió un lindísimo poema largo que se llama Diario del Sitio. Esa es la leyenda negra. Esa leyenda negra, de alguna forma, logró ser atravesada por pocos personajes. Uno de ellos es el entrañable Leandro Gómez, que era artiguista a mediados del siglo XIX y hasta compró la espada de Artigas para luego regalársela a Rivera, al Estado uruguayo en realidad, la que le había dado el Cabildo de Córdoba a Artigas, si mal no recuerdo. Ese es el único artiguista, Leandro Gómez, que más o menos aparece ahí, pero claro, Leandro Gómez une tres cosas muy difíciles de unir en el siglo XIX. Es blanco, artiguista y masón. Es muy raro, porque en el siglo XIX la mayoría de los masones, importantes estoy hablando, eran colorados. Es muy la masonería es colorada al principio. Hoy en día hay de todo, ¿no? Hasta el presidente. Pero en realidad en aquel momento era muy colorada. Esa leyenda negra que dura prácticamente hasta casi el siglo XX, por allá por 1886 comienzan a aparecer una serie de historiadores que entienden el partido perfectamente. ¿Cuál era el partido? El partido era, Uruguay y Argentina son dos países muy parecidos, dos sociedades muy parecidas. De hecho, Uruguay es una provincia secesionista de la Argentina, una provincia de bachilleres, dijera también el viejo Maggi, en un libro que escribimos juntos. Una provincia de bachilleres antiartiguistas, decía él. Y yo lo que digo es que claramente el Uruguay es el resultado de la derrota de Artigas. Como la Argentina también, la Argentina federal es el resultado de la derrota de Artigas. Entonces, se va confeccionando a partir, por ejemplo, de Carlos María Ramírez, una leyenda dorada. Pibel Devoto decía, de la leyenda negra al culto artiguista. Cito a Pibel Devoto porque en este libro yo le pego mucho a Pibel Devoto, pero lo utilizo. El epígrafe que abre el libro es una frase que dice que nosotros somos enanos sobre los hombros de gigantes. O sea, por eso yo mando a leer los clásicos. Vamos a leer a Eduardo Acevedo, vamos a leer a todos los clásicos, porque verdaderamente son gigantes, ¿se entiende? Son los que se metieron al archivo, ¿no? Hay que leerlos, pero también uno, al papá o a la mamá, los puede criticar cuando llega a determinado momento y decir, mira, papá, te equivocaste en esto. Y me parece que eso es lo que se intenta con este libro. Pero bueno, esa leyenda negra, es obviamente atravesada por una leyenda dorada. Esa leyenda dorada es un culto, sí, es un culto. Clemente Frejeiro, Bauzá, Zorrilla de San Martín le llama la epopeya de Artigas. Estamos situados en qué época ya. Principio del siglo XX, 1910, la epopeya de Artigas. O sea, vos si lees un libro que se llama La epopeya de Artigas, claramente ese libro es un libro que va a hablar bien de Artigas, ¿se entiende? O sea, va a hablar de proezas, va a hablar de un héroe, va a hablar de alguien que, también como los héroes, terminó con una fatalidad. Claro. Termina con una fatalidad que es una sobredosis de soledad de 30 años. Que no es tanto una sobredosis de soledad, él tuvo pareja, digo, no es que pasaba llorando todos los días y qué sé yo. Entonces, esa leyenda dorada es la que de alguna forma ha generado
que nosotros no podamos ser críticos con Artigas. Esa leyenda dorada es tan fuerte que ha atravesado los tiempos y hoy en día cualquier palabra que uno pueda decir siendo crítico con algo de Artigas es tildado obviamente de antiartiguista y por ende antipatriota. Artigas a partir... Ahí está lo que me fascina de esto, porque cómo alguien que nunca reivindicó a Uruguay, a la República tal como la conocemos, repito, pasa a ser el símbolo de eso, al punto tal que si alguien esboza una mirada crítica sobre ese individuo, sobre esa figura, es tratado de anti-uruguayo, cuando podríamos decir jugando que en todo caso el más grande de los anti-uruguayos fue el propio Artigas, sí. ¿no? Bueno, que entre otras cosas explícitamente nunca aceptó la invitación de volver a Uruguay. Quiero decir, ¿por qué se generó eso y bajo qué necesidad, bajo qué interés de lectura, digamos, histórica política? ¿Por qué servía Artigas? Bueno, claramente tiene que ver con un intento de diferenciarse de la Argentina. Todas las Anderson lo dice siempre, todas las naciones surgen en contraposición a otras naciones. ¿Tá? Uruguay nació claramente en contraposición a la Argentina. Argentina no. Por eso los argentinos con nosotros en realidad tienen una relación de amor y odio. Nosotros los odiamos, pero ellos nos aman. Entonces, básicamente nosotros queremos diferenciarnos de ellos, pero son un gigante, un gran país. En realidad ellos están para pelearse con con Brasil, o en todo caso con Chile. Pero ahí ya hay problemas que tienen que ver con límites, problemas históricos, las Malvinas, bueno, etcétera, ¿no? Pero... El canal de Vic, ¿no? El canal, exacto. Entonces, la construcción de la historiografía uruguaya es una construcción unitaria hasta que llegamos a Artigas. Entonces, con Artigas lo que hacen es, bueno, este señor, ¿ustedes lo quieren? No. La historiografía argentina dice que Artigas era un montaraz, un anárquico, un asesino. Lean a Sarmiento, a Bartolomé Mitre, todos lo colocan a Artigas en el peor de los lugares. Entonces el tema es, bueno, si Artigas no pertenece a la historiografía argentina, tomémoslo, es nuestro, porque además nació en la banda oriental. Entonces, de alguna forma fue construido a imagen y semejanza de un país que claramente se enorgullece con las proezas de Artigas. El archivo Artigas tiene 38 tomos, impresionante, ¿no? Las instrucciones de año 13, el reglamento de tierras, la elaboración inaugural, el reglamento aduanero, hay un montón de cosas que son importantísimas dentro del artiguismo. Pero entonces lo apropiamos, lo llenamos de oropeles, lo pintamos de dorado y es el Padre Nuestro Artigas, como la canción de Artigas, que es una canción escrita por un vallista, Ovidio Fernández Ríos, pero que si uno la escucha, yo creo que no parece hecha por un vallista, en tanto habla de que Artigas es para la patria un dios. Estamos hablando de que el diario El Día escribía Dios con D minúscula. Para la historia un genio, para la patria, para la patria un dios. Y estamos hablando del diario de Valle que escribía, repito, Dios con minúscula. No podemos hablar tampoco de palabras exactas, porque hay que ver lo que significa. A veces cuando uno dice eso, hay que ver lo que significa. No ser tan literal, dices tú. Yo pienso. Sí, está bien. No se olviden que esos maravillosos aportes que cada uno de ustedes puede hacer, lo valoraría mucho que lo hagan por escrito para evitar el diálogo, que además no quedaría registrado, ¿está? A ver, ¿por qué Artigas, que tiene naturalmente una identificación muy clara con lo que podríamos llamar la impronta más federal, ¿no es cierto? Por lo tanto, en oposición a lo más unitario, sí, ¿verdad? ¿Por qué, sin embargo, es ese momento de cierto vigor del vallismo y todo eso que se lo levanta Artigas, cuando en realidad Uruguay, alejado más de la tradición federal, quizás no necesitaba justamente correr el riesgo de reivindicar a alguien que nos traiga aires de federalismo, de patria grande, ¿verdad? No, pero justamente, digo, vos de alguna manera interpretás a Artigas como un héroe nacional y lo vacías de contenido. Ajá. Lo vacías de contenido. Entonces, a ver, lo vacías de contenido hasta tal punto. ¿Estamos en 1910? No estamos en 1910. No estamos. No estamos en 1910. La presidenta argentina... Yo me fui una semana de vacaciones, pero no. No estamos. La expresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo en Paraná que Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos y la gente se enojó. Sí. La gente se enojó, salió ese enano fascista que tenemos los uruguayos adentro y atacamos a la presidenta. Bueno, claramente muchos la atacaron porque no le cae bien, pero no me importa eso. A mí tampoco me cae bien, pero en realidad, ¿por qué voy a atacar a alguien que está diciendo algo que es verdad? Yo recuerdo... Y no estamos en 1910. Muy claro el episodio, porque además
ya en esa época no estabas en la radio y vos estabas en la tuya y yo en la mía, y yo decía, pero qué cosa más increíble que alguien de otra nación reivindique a nuestro héroe y nosotros nos enojemos. Por supuesto. Es como que digamos, Sucre quería ser uruguayo, qué pena que no lo dejamos ser uruguayo, y los venezolanos digan, ah, te gusta, ¿verdad? Bolívar quise decir, ¿no? Bueno. Sucre también podría aplicar. ¿Se entiende? En realidad que alguien diga, Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos, nos vino como una cosa, no me lo toques, que Artigas es mío. Ese es el punto, Cuando no en me realidad- lo toques. Cuando en realidad Claro. era yo por lo menos lo vi así, como una especie de, si será bueno nuestro héroe, que otros quieren que también sea de Claro. ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la construcción del héroe lo que hizo fue vaciarlo de contenido y generarlo y presentarlo como un héroe nacional. Después de la leyenda dorada, que sigue todavía, se empiezan a sumar leyendas, Sí. que son, por ejemplo, la leyenda roja. La izquierda en los años 60 dice, Artigas es mío también. Reglamento de tierras, entregó tierras, era un socialista, era un comunista. Aparece la reforma agraria artiguista de Nelson de la Torre, Lucía Sala y Julio Rodríguez, 3 marxistas, tal vez los 3 historiadores más importantes de la línea marxista, junto con Julio Luis de repente. Y después aparecen también los socialistas, y aparecen los revisionistas como Vivian Trías, y atrás aparece Carlos Machado, que es su alumno, que murió hace muy poco tiempo. Entonces empiezan a construir un Artigas rojo. Digo rojo por el tema de la izquierda. Para jugar con los colores además, ¿no? Claro, Está el blanco. en un Artigas rojo. Entonces, bueno, también Artigas era social, pero no deja de ser lo otro. Y después claramente aparece un Artigas verde, que es el Artigas de los militares, que es el Artigas que ganó la batalla de las Piedras, que es el Artigas que era un gran estratega. Dice Barrán por ahí, casi jactándose, que muchos lo comparan con... No, en realidad... Lo que habla Barrán es una interpretación mía, pero Barrán lo que habla es de que ¿cómo es que dice? Si Aníbal hubiera visto lo que fue la estrategia de la batalla de las Piedras, hubieran palidecido. Dice una cosa así, ¿tá? Pero, entonces, todas estas leyendas coexisten, ¿no? Y al mismo tiempo lo que hacen es alimentar un mito. Entonces, de repente, cuando encontramos un historiador nuevo y dice, bueno, vamos a estudiar Artigas, y bueno, en realidad, al estudiar Artigas, estamos reduciendo la Revolución Oriental a un solo ser humano. Como que Artigas peleó, fue estadista, escribió, hizo esto, hizo lo otro, ¿y el pueblo dónde estaba? ¿Dónde estaba el pueblo oriental? No estaba, es solo Artigas. Como dice Barrán también en uno de esos textos que están en un libro que se llama Las brechas de la historia, porque él escribía en brecha y salieron 2 tomos sobre todo lo que escribía. Él dice, tómese cualquier libro de escuela, el HD, en aquel momento, ¿no? Tómese cualquier libro de secundaria, Traversoni, y luego tómese un libro de universidad, por ejemplo, el ciclo artiguista de Reyes Abadí, Brusquera y Melonio. Los 3 libros son buenos, dice él, pero los 3 libros cometen el mismo error. Para ellos la revolución es Artigas. Entonces nosotros estamos leyendo, de repente, ¿no? Un extranjero decimos, che, ¿querés que te enseñe lo que pasó en Uruguay entre 1811 y 1820, que es la revolución, 9 años? ¿Y saben dónde empezamos nosotros? Y empezamos hablando del abuelo de Artigas y de la niñez de Artigas y qué sé yo, y lo reducimos todo a un solo ser humano. ¿Un solo ser humano puede hacer una revolución? Esto es tan loco. Por ejemplo, a ver, una vez yo escribí algo sobre los secretarios de Artigas. Yo creo que los secretarios de Artigas fueron importantes en su pensamiento. Barreiro, teólogo; Monterroso, teólogo; Mario Cayota escribió un libro sobre Monterroso, muy bueno. Después, por otro lado, estaba Dámaso Antonio Larrañaga, Fray Solano García, todos ellos, todos teólogos, por lo menos sacerdotes que tenías que estudiar. Para sacerdote Artigas no había estudiado nada, a los 14 años se había ido de la casa. Entonces, cuando yo escribo eso, me contesta un historiador que vos conocés. Me contesta, ¿no? Algo así como que, ¿cómo puede ser que Barreiro haya ayudado a Artigas en el pensamiento cuando Barreiro tenía 23 años? Yo dije, bueno, esto es el Uruguay. Esto es el Uruguay. ¿No creemos que alguien de 23 años puede aportarle a alguien más grande? Esto es el Uruguay. Yo ahora me están saliendo las canas y me empiezan a dar pelota en todos lados, ¿saben? Pero yo hago esto desde que tenía 23.
Desde la edad de Barreiro. No, pero, entonces... ¿Y quién es el historiador que yo No conozco? importa, no importa. Es lo único que me interesa ahora en la vida. Suspendamos esta charla ya. Hay otros asuntos que me parece interesante a propósito de los mitos, y es el de la independencia. ¿Cuál es la fecha exacta del cumpleaños de Uruguay? Es una de las preguntas más complejas de responder por estos lares, que ha sido coloreada de diferentes formas y matices por discursos historiográficos y políticos de todo calibre. Claramente, cuando buscamos fechas y aniversarios, estamos tomando una decisión epistemológica en sí misma. La oscilación va desde el 25 de agosto de 1825 hasta el 18 de julio de 1830. Desde la declaratoria de la independencia, ese es el nombre legal, aunque no real, hasta la jura de la Constitución, fecha por ciento anclada en la letra fría de un documento, aunque no necesariamente real. Entonces, te pregunto, da la sensación que si uno tuviera que conversar con un ciudadano húngaro y explicarle cosas de la historia de Uruguay, uno se vería envuelto en problemas, ¿no? Sí. Porque, bueno, esto que señalás, por ejemplo, de Artigas, bueno, está bien, cambiemos de tema, abrumado te diría el señor húngaro. Y entonces te diría, bueno, ¿y cuándo festejan la independencia? ¿Cuándo es que se concretaron ustedes la independencia? Y realmente nos provoca un lío, ¿no? No, pará. Cuando arrancamos con la fundación de Montevideo, no sabemos cuál es la fecha. Bueno, esa es otra, ¿no? 1724, 1726 o 1728. Al punto tal que le llamamos el proceso fundacional. Son todos procesos, sí, son todos procesos. Todo demora mucho en Claro. ¿no? Es difícil de encontrar una fecha. Es muy compleja. La trama de la independencia, entre comillas, es muy compleja. ¿Cuándo Uruguay fue independiente? Yo diría que en el siglo XIX prácticamente no fuimos independientes. Porque también está eso, bueno, entender qué significa ser independiente. Uruguay en el siglo XIX, cada vez que tenía un problema, blancos y colorados obviamente, los uruguayos fuimos primero blancos y colorados y después uruguayos, cada vez que tenían un conflicto llamaban a los argentinos y a los brasileños. Vengan, invádannos, ayúdennos. Entonces, de alguna manera siempre Uruguay estuvo en jaque lo que tenía que ver con su independencia y estaba a punto de dejar de existir hasta fines del siglo XIX, por lo menos hasta fines del siglo XIX. Pero a la hora de decir, bueno, ¿cuál es la fecha de independencia? En el libro yo lo que hago, o intento hacer basado, y chupando rueda, obviamente de los grandes, de Carlitos de Masi, de todos. Si ustedes si me han leído saben que yo cito mucho, cito. Porque en realidad aprendo de los que saben. Entonces, cuando trato ese tema, me voy a la discusión parlamentaria. Cuando se discutió en 1923 cuál iba a ser la fecha de independencia. Porque los feriados son una construcción. La gente piensa que los feriados son una construcción, no son así nomás. Ahí ni los mismos de siempre para siempre. no, ¿verdad? Por eso, son una construcción. Bueno, ¿cuáles van a ser las fechas que vamos a festejar? No es como en Estados Unidos, que es el 4 de julio, y claro, y es como la fecha que reúne todo, el 4 de julio. Nosotros tenemos varias fechas patrias, tenemos 5. 5 fechas patrias que ninguna de ellas es del Uruguay. Son todas previas al nacimiento del Uruguay. ¿Nada? Digo, no sé, no conmemoramos, por ejemplo, la reforma bareliana, no sé, yo qué sé, no conmemoramos Baracaná, qué sé yo. Todo es anterior al nacimiento del Uruguay. Y se discutió largo y tendido. En realidad, Pablo Blanco Acevedo era como el santificador de la historia uruguaya, y fue el que terminó de laudar ese problema. En aquel momento, cuando se discutió esto, había mayorías blancas en el Senado. Uruguay siempre tuvo un sistema político muy complejo en el cual, digamos que cambiaban los senadores y los diputados, no como ahora, vieron que cambian todos junto con la presidencia. Entonces, de alguna manera, se discutió largo y tendido, y bueno, los blancos decían 25 de agosto, los colorados decían 18 de julio. Y así empezaron a discutir hasta que finalmente llegaron a una especie de tablas, como en el ajedrez, un empate. Santificaron el 25 de agosto como la declaratoria de la independencia, que es claramente algo falaz. Pero por otro lado, colocaron el 18 de julio como la jura de la Constitución. Que además, eso que vos decís coincide porque si bien son más de 5 las fechas feriados que evocan acontecimientos históricos, y que hay 2 que tienen una jerarquía superior porque son los feriados no laborables, claro, de todos. Y esos son justamente el 25 de agosto y el 18 de julio, ¿no? Claro, porque ahí es donde... Ni el 19 de abril, ni el 18 de mayo, ni el 19 de junio. Ahí es donde se da de alguna manera el empate. Bueno, los dos tenemos una fecha importante,
Y cuando uno, hasta hoy en día, de repente cuando habla Sanguinetti sobre estas cosas, Sanguinetti dice que el 25 de agosto es el Día de la Florida. Y tiene que ser el Día de la Florida. Obviamente bajándolo de jerarquía. Y una cosa que dice Sanguinetti, que es interesante, que también yo lo cito en el libro, lo dice en uno de sus libros, eso que ha sacado últimamente, que él cree que nosotros tenemos que festejar el éxodo como el nacimiento de la nación. Yo estoy muy en contra de eso. Pero me parece interesante que se discuta, ¿se entiende? Claro. Para nosotros el himno es el himno y está bien, tiene que ser ese de acá a la eternidad. Bueno, ponele. Las fechas patrias no las discutimos tampoco, porque no discutimos nada en el Uruguay, ni siquiera discutimos las calles. No tenemos una calle que se llame Juan Manuel de Rosas. No tenemos, no existe. Sí existe Juan de la Valle, que era su enemigo natural, existe Mariano de Hacha, que era un asesino, un unitario asesino de federales, pero no tenemos una calle que se llame Juan Manuel de Rosas. Y cuando vos vas al nomenclátor de Montevideo, que es un nomenclátor muy viejo, es totalmente de modé, escrito por dos grandes, Alfredo Castellanos y revisado por Mena Segarra, pero de modé, completamente de modé, en el cual cuando vos buscás Montecaseros, que es la batalla en la cual fue vencido Rosas, vos buscás hago así porque hay una app que buscás la calle y te dice, pero está el nomenclátor también, que creo que la última edición es del 96. Vos buscás eso y te dice, batalla en la cual fue vencido el tiránico gobierno de Juan Manuel de Rosas. Si eso no es una historia oficial, no sé cuál es. Pero acá, a propósito, me iba a ir a algo a propósito de la independencia, pero justamente en esto, vos decís la historia oficial, y puede ser, bueno, parece ser muy evidente que de muchas perspectivas el relato histórico que de alguna manera se ha consolidado es aquel que de alguna manera ha sido propiciado por lo que terminó obteniendo la victoria, que tiene que ver justamente con la visión unitaria, ¿no es cierto? La menos federal, por ende, una visión más europeizante. Y que en todo caso parece ser mucho más funcional a buena parte de la trayectoria histórica del Partido Colorado, ¿no es cierto? Sí. Pero también es cierto, y ponías ejemplo en ese sentido, que el Uruguay ha sabido ser muy sabio desde sus equilibrios y lógicas políticas para que de alguna manera el vencedor, no en balde, al fin de la Guerra Grande, nos pusimos de acuerdo en llamarla que no hubo vencidos ni vencedores, pero hubo unos que vencieron y otros que fueron vencidos, ¿no es cierto? Pero si hermanos dijeron, vamos a quedar en que no hay ni vencidos ni vencedores. Está, muchachos, está. De alguna manera en una lógica de supervivencia bipartidista, sí, que desde la perspectiva de la sustentación de la nación y el Estado, con sus retroalimentaciones, me parece que fue siempre muy eficaz y muy sabia. Es decir, consiguió los objetivos, a eso me refiero que sabia, que consiguió el objetivo. Entonces, me resulta esto de maltratar específicamente lo que podríamos señalar como una visión más de lo vinculado al Partido Nacional, a los blancos, puede no tener que ver con esa lógica de, bueno, ganamos nosotros, pero miren que lo de ustedes, muchachos, también ha sido importante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como esto de llevarse cargado al rival, como que no va mucho de la mano de la trayectoria uruguaya, de la generación de la identidad nacional, ¿no? Bueno, en realidad parecería un mito lo que estás diciendo, porque el Partido Colorado gobernó toda la vida, hasta el año 58, cambió la Constitución cuando quiso, sufrió un montón de levantamientos y cada vez que había un levantamiento terminaba transando con un arreglo, pero nunca cambiando la Constitución. Valle y Ordóñez inició la revolución del 4, no la inició Saravia, la inició Valle. O sea, el Partido Colorado ha sido gobernante en este país durante muchísimos años. No hay vencidos ni vencedores, o lo de la política de fusión o la política de pactos, yo creo que es importante. Creo que está bueno analizarlo. Pero lo que pasa es que, digamos, la historia uruguaya tiene como dos capas. Una capa que es la historia bipartidista y otra capa superior es la historia colorada. Pero existe una historia bipartidista, santificada por Pibel Devoto, ¿se acuerdan? Claro. Pibel Devoto dice, bueno, claro, le apareció el Frente Amplio y lo dejó loco al viejo. ¿Por qué? No lo entendió, ¿verdad? No lo entendió, no. Pero esa concepción bipartidista... Pero sin faltar el respeto a nadie, porque además uno es hijo de su tiempo, además de sus padres, ¿no?
Yo recuerdo que en el año 89, en noviembre del 89, cuando ocurre a través de las elecciones un gesto político inmensamente grande en Uruguay, y es que A, gana el Partido Nacional, B, el Frente Amplio obtiene la Intendencia de Montevideo. Uno ahora medio que se acostumbra, ¿no? Que, por ejemplo, lo natural para mucha gente es que el Frente Amplio gane elecciones, ¿no? Pero esos dos acontecimientos simultáneos fueron brutales como cambio de que... Y yo recuerdo que en la noche esa de la Asunción había diferencias entre lo que el futuro presidente, Lacalle Herrera, y el futuro vicepresidente, Aguirre, ¿no? Estoy viendo lo que digo, ¿no? Señalaban acerca de que uno decía, este es el momento que queda claro que terminó el bipartidismo. Y el otro decía, no terminó todavía el bipartidismo. Quiero decir, y estamos hablando de hace media hora en la historia. Costó mucho al sistema político darse cuenta que el sistema bipartidista, que esto era una cosa de blancos y colorados, ya había dejado de ser, ¿no es cierto? Acá no estoy diciendo si te gusta o no te gusta, o si ha sido bueno, simplemente como dice Serrat, la verdad no es buena ni mala, lo que no tiene es remedio, ¿verdad? Así son las cosas. Como que a Uruguay le ha costado mucho verse a sí mismo y advertir ciertos como cambios, ¿no? Y porque la historia del Uruguay es una historia bipartidista y además los partidos políticos han jugado un papel fundamental, ¿no? Les recomiendo que lean un artículo muy bueno de Gerardo Caetano, Pepe Rila y Romeo Pérez Antón, que se llama La Partidocracia Uruguaya, que lo editó el CLAE. Porque en realidad ahí uno entiende un poco la historia del Uruguay. En la historia del Uruguay los partidos son los que mandan. Sean blanco, colorado, ahora el Frente Amplio, sea Cabildo Abierto, no me importa. Los partidos tienen una fuerza tan importante en el Uruguay, ¿no? Que son los que marcan el compás. Una vez conversando con un historiador argentino amigo, recontraperonista y además recontra kirchnerista. Y entonces queríamos ponernos de acuerdo en algunas cosas y no podíamos. Entonces él me dice, esto es así. Para, si te dijo no era... No, bueno, no. Dijo, eso le decía vos. Sí. No, me dijo, bueno, el tema es así. No discutamos más. La historia del Uruguay es la historia de los partidos. La historia de la Argentina es la historia de los movimientos. Bueno, luce como una buena solución para entender, ¿no? Porque no podíamos ponernos de acuerdo. Claro. Dice el capítulo ¿Por qué una historia del Uruguay? Hay un... No, perdón. Acá, otro mito, la independencia. Hay un colgado del autor que dice, Canning pudo con la Convención de Paz crear un Estado, pero no le alcanzaron las fuerzas para crear también una nación. La frase es de Guillermo Vázquez Franco, el historiador. Maldito. Y bueno, ahora explicarás eso. Y además vecino vive acá en el Censa. Y alguien pregunta justamente, Vázquez Franco escribió hace tiempo sobre los mitos de nuestra historia. ¿Compartí su visión? En parte sí, en parte la comparto. Vázquez Franco para mí es uno de los fundamentales para poder pensar. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo que él dice, pero está bueno que intenten dar una visión diferente, ¿tá? Y él lo hizo. En realidad hay dos libros que a mí me abrieron la cabeza cuando yo estaba estudiando. Uno es La historia y sus mitos, de Guillermo Vázquez Franco, y el otro es Los orígenes de la nacionalidad uruguaya, de Carlos Real de Azúa. Se los recomiendo. Impresionante. Además, Carlos Real de Azúa era un autor impresionante, con una capacidad que creo que todavía no entendemos todo lo que escribió. Por ejemplo, la historia esotérica de América Latina todavía no le pude entrar como se necesita. Otra pregunta. El profesor Reyes Abadí decía que el nomenclátor de Montevideo es un prontuario. Y la misma persona señala, ¿se puede decir que eligieron a Artigas como prócer porque justamente no fue ni blanco ni colorado, ¿no? Bueno, sí. Sobre lo primero, si es un prontuario, la historia uruguaya fue revisada de forma, yo creo que brillante, a mediados del siglo XIX, no por la izquierda, sino por los blancos, particularmente por Luis Alberto de Herrera. Si ustedes van a mi casa van a encontrar que en las bibliotecas, hay un estante entero de libros de Luis Alberto de Herrera. Todo el mundo podría pensar, este tipo es blanco, es herrerista. No, no lo soy. Pero Luis Alberto de Herrera fue un historiador brillante. Como historiador fue brillante, porque intentó de alguna manera entender el Uruguay desde otra perspectiva. Y ahí es donde de alguna manera arranca una revisión histórica muy fuerte, muy grande, que está maridada con la revisión histórica del peronismo.
está maridada con Abelardo Ramos, está maridada con Jaureche, está maridada con el gran Tucho Metol Ferré, ¿tá? Acá en Uruguay, el Uruguay como problema. Entonces, en esa visión y en esa perspectiva, obviamente que vos mirás y decís, bueno, Gregorio Suárez, el Goyo Jeta, tiene una calle Punta Carretas. ¿Qué era el Goyo Jeta? Era un caudillo que mataba, y mataba de una manera impresionante, ¿no? Y empezás a mirar y encontrás una serie de caudillos que obviamente sí, hay un prontuario, pero ojo, los del otro lado, ¿no hacían lo mismo? Ahí está el tema, ¿no? Los del otro lado, ¿no hacían lo mismo? Juan Manuel de Rosas era un degollador, obvio. Oribe, también. Juan Galo de la Valle, también. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender es a no juzgar, sino comprender. Todos vivían en lo que José Pedro Barrán llamaba la barbarie. La forma que tenían de dirimir sus conflictos era a través de la violencia. Yo les recomiendo el libro de nuestro invitado, Sangre y Barro, y no me olvidé que va primero. Sangre y Barro. que a mí cuando lo leí me pareció muy gráfico, porque a nosotros nos gusta creer la idea acerca de... Son mitos un poco más recientes, ¿no? A propósito de nuestras calidades democráticas, nuestra estabilidad institucional y la mar en coche, la idea de que siempre hemos sabido resolver las cosas de manera civilizada, democrática, republicana, y es apenas antes de ayer en la historia sí, que nos degollamos para resolver las diferencias, ¿no? Por supuesto, claro. Ese tema de que fue antes de ayer la historia del Uruguay está buenísimo. ¿Por qué? Porque verdaderamente nuestra historia, comparada con otras historias, vamos a China, es... ¿no? El candidato del Partido Nacional, el herrerista Luis Alberto Lacalle Pou, ¿tá? Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou Herrera, su padre es Luis Alberto Lacalle Herrera. El abuelo de Luis Alberto Lacalle Herrera es Luis Alberto Herrera. Bueno, el padre de Luis Alberto Herrera, ¿tá? Es Juan Herrera, ¿tá? Entonces, si vos te pones a mirar, básicamente, Juan José de Herrera, te pones a mirar y, primero que nada, hay pocas generaciones en la historia del Uruguay. Porque vos tenés que Luis Alberto de Herrera peleó con Aparicio en el 97. Peleó con Aparicio en el 4. Su nieto es Luis Alberto Lacalle. Fue presidente del Uruguay. Claro. Y su bisnieto es candidato a la presidencia. Y si nos vamos para atrás, Juan José de Herrera fue fundador del Partido Nacional. Entonces la historia del Uruguay es muy cortita y es muy familiar también. Creo que acá, en este mismo ciclo, Mario Delgado Paraín, creo que dijo, Artigas está muy poquitos abuelos atrás. Sí, claro. Con esa idea, ¿no? Que todo, por esa idea de que la historia fue antes de ayer todo, ¿no? Sí, completamente. Artigas muere en 1850, Uruguay sale campeón del mundo en 1950, y todo pasa... Otro mito, ¿no? Artigas, dice, ¿por qué dices que Artigas es un mito y por qué los charrúas... Los ¿Y charrúas. por qué también los charrúas? Artigas nunca defendió Uruguay. No. Artigas era un hombre con sus defectos y virtudes. No es que pueda hacerlo solo, ¿no? Por ahí. Nadie puede hacerlo solo. ¿Querés seguir vos? Las ingenias, ¿no? De que las cosas hay que mirarlas en el largo plazo y en el cortito. Claro, sí, desde ya. Bueno. Es una opinión personal. No, está bien, está perfecto. Un compartido. Me parece buenísimo. Con respecto a los charrúas, a ver, la construcción de Artigas como un mito, yo les diría que casi no está discutida por ningún historiador del país. ¿No? O sea... Pero para, porque ustedes no sienten, con aportes como el de Leo y tantos otros, que justamente desde hace un tiempo estamos en la revisión del mito y por ende en la humanización del personaje y por ende en la cercanía del mismo? Quiero decir, yo de un hombre que a veces hace fuera del tarro, ¿no? Que a veces la macanea, que a veces se equivoca, y yo de ese hombre siento a sentirme mucho más identificado del que siempre hace los goles desde la mitad de la cancha. No es al revés, yo siento que esa desmitificación no solo no es anti-artiguista, en particular yo lo vivo como todo lo contrario. Sí, claro.
por eso no entiendo mucho cómo a veces la idea del desmitificar se lo asocia como algo malo para la persona, sino yo siento es exactamente lo contrario. No, claro, humaniza al personaje. O sea, yo creo en Artigas como un caudillo de una centralidad histórica muy importante y que al mismo tiempo es o debería representar un caudillo regional. Y eso lo engrandece, no lo achica. Ajá. Es caudillo de Entre Ríos, es caudillo de Santa Fe, lo fue de Misiones a través de Andresito. O sea, de alguna manera es mucho más profundo. Con respecto a los charrúas, bueno, ahí chupo rueda de los grandes. Daniel Vidart, que se nos fue hace poco, la última vaca sagrada de lo que es la antropología en el Uruguay, de la intelectualidad en el Uruguay. Renzo Piugarte, también lo supe conocer, se fue hace un poquito más de tiempo. Y dos grandes también, Diego Braco y José López Mas, que son antropólogos actuales. Los charrúas eran la etnia de más corto número dentro de lo que era la banda oriental. Primer punto. Segundo punto, los charrúas no eran de la banda oriental, porque los indios, indígenas o nativos, o como quieran llamarles, no conocían fronteras nacionales. Como tampoco los guaraníes son de Paraguay. Por otra parte, esos charrúas eran de corto número. Estaban solo en la zona de Colonia al principio, luego se movieron, y estaban en Santa Fe y Entre Ríos. Después de eso, además, nosotros hablamos de garra charrúa y qué sé yo, la belicosidad de los indígenas también es una construcción. Esa idea de que eran belicosos, que eran... ¿Por qué? ¿Eran menos belicosos que los guaraníes? ¿Por qué? ¿Eran menos belicosos que los araucanos o mapuches? ¿Por qué? También son construcciones que nosotros las hacemos para sentirnos bien. Claro, porque da cierta idea de indomable. Claro, ¿no? claro, genera como esa idea. En realidad, y por ahí lo dice López Mas, si nosotros tenemos que reivindicar a algunos indígenas, es a los minuanos. Los guenoas. Sí. Pero también, esos indígenas no dejaron desde el punto de vista cultural nada, porque su cultura fue arrasada. Pero no fue arrasada por Rivera, fue arrasada por años de colonialismo, obviamente. Pero los guaraníes, que también vivían acá, sí nos dejaron. Tacuarembó, Bopicuá, Batoví. Tenemos un montón de palabras que forman parte de nuestro nomenclator y que son de nuestros accidentes geográficos, etcétera, y que son guaraníes. Entonces, digamos, minimizar todo y decir, bueno, los charrúas, es romántico también. Ojo que los charrúas hicieron cosas, por supuesto. Formaron parte de la historia, sí, claro. Pero, en realidad, no son los principales, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y Artigas nunca defendió al Uruguay per se, como tal, al Uruguay. Eso es una construcción también. Voy a decir algo muy aburrido, pero rápido. Cuando nosotros estudiamos los fenómenos que sucedieron hace mucho tiempo, tenemos que estudiar también las concepciones políticas que existían en aquel momento para no ser anacrónicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno se pone a analizar cuál es la territorialidad de aquellos tiempos, digamos, hoy en día las personas son uruguayas, argentinas o chilenas. ¿Por qué? Porque se sienten parte de un Estado nacional. Los Estados nacionales nos dan sentido. ¿Tá? En los tiempos de Artigas nace en los tiempos del Virreinato del Perú. En 1776 recién se crea el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, cuando uno piensa en la territorialidad, él era oriental, pero ser oriental no tiene sentido sin el resto de las provincias. Porque uno era oriental, claro, porque estaba al oriente del río Paraná, después Uruguay. Uno era entrerriano porque estaba entre dos ríos, el río Uruguay y el río Paraná. Uno era cordobés, o era tucumano, o sea, básicamente formaba parte de territorialidades pensadas dentro de la estructura de pensamiento del virreinato. Entonces, cuando, por ejemplo, un montevideano tenía que presentarse, imagino que venía alguien de otra parte del mundo, él tenía que decir, bueno, yo soy montevideano, de la banda, primero, montevideano, de la jurisdicción de Montevideo, de la banda oriental, del virreinato del Río de la Plata, de la madre patria España. Entonces, como una especie de mamushka, la identidad de las personas se basaba en eso. No se basaba en yo soy oriental y ya está. Claro. Porque ser oriental no tenía sentido sin, de alguna manera, la unidad. Entonces, repito, estudiar a Artigas desde una perspectiva nacional es ser, en cierto caso, anacrónico. Decir, bueno, Artigas era uruguayo y peleó por Uruguay, o lo que sea. ¿Por qué? Porque la batalla de las piedras, por ejemplo, otra cosa que se simplifica. La batalla de las piedras es una batalla donde pelean una parte de orientales contra soldados españoles que también eran compatriotas. ¿Tá? Bueno, pelean
Unos porque apoyan al Consejo de Regencia y otros porque quieren la Junta. Pero las fuerzas de Artigas tenían flameando una bandera blanca de los Borbones. La bandera del rey tenía Artigas. Esa es como una pregunta que me acuerdo que le hicieron sin Martín y Mertegunda o en algún lado. ¿Qué bandera tenía Artigas en la batalla de Piedra? Una bandera blanca. Claro. Pero no de rendición, sino de los Borbones. Entonces, para estudiar historia hay que entender todas estas cosas que son un poco aburridas al principio. En eso hay un historiador argentino que es muy bueno, que se llama Juan Carlos Chiaramonti, que viene al CLAE 2x3 y bueno, él habla de estas territorialidades y de conceptos que son geopolíticos. Claro, porque recordemos, en 2 palabras, porque estamos en el final, recordemos que todos estos procesos, digamos, los procesos de independencia, nacen justamente cuando cae el rey, ¿no es cierto? Y entonces acá se pregunta, ¿no? La barra de acá se pregunta, bueno, ¿y ahora quién nos manda? ¿Nos manda el que nos estaba mandando? ¿Es nuestro rey o el que lo sustituye? Y ahí nacen esos primeros gestos de independencia. O tenemos derecho a tener nuestras propias juntas como tienen en España. Y ahí es que empieza, pero bueno, el riesgo de analizar todo esto es la tentación anacrónica, ¿no? Mirar los acontecimientos, claro, con nuestras miradas, con nuestros valores, con nuestros principios, con nuestras realidades, que seguramente nos van a hacer pisar baldosas flojas, ¿no? Porque como somos un Estado nacional, nuestro héroe es mejor que el resto. Bueno, y además esa otra cosa, ¿no? Que uno para querer a su mamá no necesita creer que es la mamá más linda del mundo, ni la más buena, ni la más justa, ni la más sabia. Para querer a tu mamá alcanza con que sea tu mamá. ¿No es cierto? Claro. Porque además no hay forma de comprobar si es la más linda del mundo, porque hay muchas mamás en el mundo. Acá mismo hay muchas madres cuyos hijos estarían dispuestos a decir que es la más linda del mundo. No, hagámosla más sencilla, ¿no? Yo me enojaba con un relator de fútbol que decía la más linda aludiendo a la camiseta. No, yo qué sé, digamos que es la que más nos gusta a nosotros, que es la que más nos emociona, la que más y mejor nos representa, pero no la más linda. Esta cosa de que yo soy chiquito me ha dicho mi mamá, que obviamente es la más linda, ¿no?, del mundo, refiriendo a que esta cosa que nos encanta repetir, el himno uruguayo. Es el segundo mejor del mundo. Es el segundo después de la Marsellesa. No el primero. No, porque somos uruguayos, ¿no? Pero pará, después de Francia. Pero ¿qué necesidad hay que decir que el himno de uno es el más lindo del mundo? Es de una soberbia, además. Nuestra bandera es también la más linda. Y entonces ya empezamos ¿verdad? Y creo que ya estamos grandes como para creernos eso. Es esta nuestra nación, es esta nuestra república, es este nuestro destino. Hagámoslo lo mejor posible, día a día, constantemente, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y que otras naciones también hagan lo mismo. ¿Y saben qué? La mejor manera que seamos mejores nosotros es en la medida que nos entendamos mejores con todos, ¿no? Claro. Es como una cosa que al final decís, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos peleando? Sí, claro, la historia, digamos... Uruguay tiene como una especie de síndrome del pueblo elegido, que lo tenemos adentro, y sí, pero lo tenemos, me incluyo, porque nos sale, ¿no? 2x3 ahí, ¿quién no se enojó cuando en los Juegos Olímpicos, no me acuerdo de qué año, tocaron la comparsita cuando salía Argentina? ¿No te enojaste por dentro? Dijiste... Matos Rodríguez, dijiste. Matos Rodríguez. Este nació acá. Nació acá. Claro, la estrenó acá en la Giralda. Pero te sale, ¿no? Digo, todas las naciones son iguales, pero Uruguay al ser muy pequeña, nos sale más todavía. A mí me gusta siempre recordar después de todo hemos mencionado muchas grandes personas que han estado en este ciclo, ¿no? Carlos el pibe Maggi, Daniel Vidal, tuve ese honor de que acompañara este ciclo en más de una oportunidad, y el otro que iba a nombrar ahora era Lincoln Maestegui, ¿no? Casas, que él decía en su libro Los Orientales, que él desarrollaba esa idea de que, por supuesto que, por ejemplo, Artigas nunca habló de la República Oriental del Uruguay, ni mucho menos, pero también es cierto que algo en sí mismo que nos une a los orientales seguramente debe haber, más allá de la construcción posterior que se hizo, porque bueno, hubo muchas chances para que de alguna manera dejáramos de... Y a esta altura tenemos nuestro lugarcito en el mundo y también eso es cierto, ¿no? No, es verdad, o sea, cuando yo hablo no hablo en contra del Uruguay, soy uruguayo, me siento así, es básicamente... Desde ya. Claro, pero en realidad a veces
digamos, tenemos que derribar un poquito los mitos, tenemos que movernos, tenemos que ser un poco parricidas, ¿no? Hay que matar a los padres, lo decía Freud. Hay que tratar de poder... No es literal, tranquila, no es literal. Hay que tratar de poder observar un poco desde otra perspectiva, con otros lentes, como la tapa del libro, ¿no? Bueno, y por último, justamente, mirá, te me adelantaste, porque en el final quería 20 segundos a que aludas a la tapa, la historia escondida del Uruguay, mitos, verdades y dudas de nuestra historia. Se ve uno de los retratos quizás más conocidos de Artigas, ¿verdad? Uno de ellos, solo que tiene lentes, pero no son tampoco cualquier tipo de anteojos, ¿no? Son 3D. Claro. Anteojos 3D. Es como para que... Sí, la tapa la hizo un diseñador gráfico que fue músico, que es músico en realidad, que se llama Nico Barcia. No creo que nadie de acá haya escuchado Chicos Eléctricos, pero una banda de los 90. Pero es un gran, además de ser un gran diseñador, claramente leyó el libro. O sea, es el diseñador que tengo que construir una tapa que tenga que ver con el libro, que sea linda, pero que al mismo tiempo dé la idea y da perfectamente la idea de lo que viene adentro. Está bien. Yo no sé, quiero ver ahora el retrato original o las reproducciones originales, porque tengo la impresión que en esta... Los ojitos. Los ojitos, ¿no? Algo pasa con los ojitos, ¿no? Están mirando los ojos. Nos están mirando, sí, pero como sí. diciendo, ¿vos estás seguro de todo lo que estás haciendo? A mí me gustó mucho porque me resultó lo que es Leonardo, un imprescindible provocador. Leonardo Borges, muchas gracias. No, gracias a ustedes.